se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Con la temática. Querido y bondadoso Padre eterno, cuánto te agradecemos, Señor, porque nos permites en esta ocasión una vez más poder reunirnos casi finalizando el día para poder estudiar tu palabra. Acompáñanos en esta presentación, te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los títulos, hoy estamos iniciando una nueva temática que va a ser una serie porque es un tema bastante largo. Todos los principios de salud que hemos estudiado, lo hemos hecho porque el Espíritu de Profecía nos insta para que nosotros presentemos y hagamos clara la ley natural. Cuando habla de la ley natural son los principios de salud o las leyes naturales, leyes de la naturaleza, principios higiénicos, bueno, tiene muchos nombres, remedios de Dios. Dice, haz clara la ley natural e insta a que se obedezca, porque esta es la obra que está acompañando a la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y por eso es de que cada vez que hablamos de los principios de salud o de esa ley natural, es bien difícil, hermanos, poder desarrollarlo solamente en una temática. Así de que vamos a ir haciéndolo una vez más como una serie, un estudio fraccionado. Y generalmente cuando hemos hecho las presentaciones y hablamos, por ejemplo, del agua, le hemos titulado el agua como hábito en la vida diaria, porque la ingesta del agua, hermanos, no solamente es una vez por semana o 3 veces por semana, es diariamente. El cuerpo requiere agua diariamente. Cuando hablamos del ejercicio, le titulamos el ejercicio como hábito en la vida diaria, porque el ejercicio, pese a que se hace recomendación 3 veces por semana como mínimo, eso sería bueno, pero si se hace todos los días o en nuestro caso 6 veces a la semana, sería excelente. Por eso estamos hablando de hábito, diariamente. Cuando hablamos del descanso, no solamente es practicar el descanso un día, sino que esto pueda ser un hábito en nuestra vida. Pero a este principio de salud, hermanos, decidimos cambiarle de nombre y no ponerle la amabilidad como hábito en la vida diaria, aunque así es, pero le quisimos cambiar y le hemos puesto la amabilidad también es Reforma Pro Salud, porque seguramente usted se estará preguntando qué vamos a hacer hablando de amabilidad en una temática de salud. ¿Por qué hablar de eso en una temática de Reforma Pro Salud? Pero ya vamos a ir para eso. Antes de que busquemos la base del Espíritu de Profecía, por qué estudiar la amabilidad dentro de una temática de salud, vamos a ir a la Biblia. Efesios, en el capítulo 4, versículos 2 y 4, voy a darle lectura de la traducción en lenguaje actual. Dice, sean humildes, sean amables, sean pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros, por amor. El versículo 3 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y el versículo 4 dice, solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Así que esas características de paciencia, de brindarse apoyo, de ser humildes, de ser amables, se hace por amor. Ahora, la base, hermanos, del Espíritu de Profecía por el cual nosotros vamos a estar estudiando la amabilidad en una temática de Reforma Pro Salud se encuentra en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 451,
o página 355, pero también este texto o párrafo usted lo va a encontrar en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 142, y fue escrita en el año de 1885. Es importante mencionar la fecha, hermanos, porque los principios de salud lo tenemos ya desde hace muchos años atrás. Entonces, este pensamiento comienza diciendo así: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Hermanos, siempre que leemos este pensamiento y cada vez que leemos esta frase, no podemos dejar de hacer un énfasis en este pensamiento. Podemos tener muchas maneras, hermanos, de poder sanar o de practicar ese arte de sanar, pero el cielo, Dios solamente aprueba un método. Pueden haber muchos, pero Dios solamente acepta un método para poder sanar. Y ese método está descrito aquí en el párrafo 451. ¿En qué consiste? Porque queremos saber el que Dios acepta, el único que Dios acepta. Y sigue diciendo el pensamiento: los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Entonces, en el método que Dios aprueba, aquí se utilizan los remedios de Dios, los simples agentes de la naturaleza. El asunto es de que aquí, hermanos, a veces nos confundimos cuando hablamos de remedios, y ya lo hemos dicho en más de una ocasión, siempre pensamos remedio de la abuela o el remedio casero, pero aquí está hablando de esos remedios y les llama simples agentes de la naturaleza, y aquí hay otro asunto con el cual también nos confundimos, porque el hecho de escuchar la palabra naturaleza nos hace pensar en el árbol, en la flor, en todas esas cuestiones, pero aquí no está hablando nada de eso. Si seguimos leyendo el pensamiento, nos vamos a encontrar cuáles son esos remedios de Dios, simples agentes naturales, que no recargan, y esta parte también es importante mencionar, que no recargan, que no debilitan el organismo por la fuerza de sus propiedades. Quiere decir que cada uno de estos remedios que vamos a mencionar o que se mencionan en el párrafo 451 tiene fuerza en sus propiedades. Dios colocó propiedades en cada remedio que vamos a mencionar y son propiedades muy fuertes. Propiedades muy fuertes. Los medicamentos, hermanos, también tienen sus propiedades fuertes, pero cuando usted la aplica, y es por eso de que tienen una reacción 15, 20 minutos, porque es fuerte su propiedad también. El asunto es de que un medicamento va a tener un efecto secundario. Y aquí en los remedios de Dios también, hermanos, tienen propiedades que son fuertes, pero ya nos está anticipando la palabra del Señor que aunque sea fuerte, no va a debilitar ni va a recargar el organismo. Y ahora sí, hermanos, comienza a mencionar ya el listado de los remedios de Dios, simples agentes naturales: el aire puro, el agua, el aseo. ¿Usted sabía que el aseo es un remedio de Dios, un simple agente de la naturaleza? La debida alimentación, la pureza en la vida. ¿Usted sabía que ese también es otro remedio de Dios, un agente natural? La firme confianza en Dios, dice, son remedios por cuya falta millares están muriendo. Hermanos, estos remedios hacen falta. Bueno, vamos a terminar de leer el pensamiento. Dice, sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. Y ahora vuelve a decir, hermanos, vuelve a repetir algunos remedios, pero añade otros más. El aire puro, el ejercicio. Recuerda que no se había mencionado el ejercicio, pero ahora se menciona el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y un ambiente amable. Están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Hermanos, de todos los remedios que hemos leído, el que queremos hacer énfasis en este pensamiento es el ambiente amable. La amabilidad como un remedio de Dios, como un simple agente de la naturaleza que Dios colocó propiedades fuertes en este remedio que cuando se aplica a una persona
ya sea que esté enferma o no, porque la Reforma Pro Salud, hermanos, no solamente es para cuestiones físicas, sino es el desarrollo físico, mental y espiritual. Por eso, cuando habla del agua, por ejemplo, dice el Espíritu de Profecía, estando sanos o enfermos. Quiere decir que el agua no solamente aplica el remedio para el que está enfermo, también para el sano lo tiene que tomar. Porque en el método de Dios, hermano, esto es lo maravilloso, que no solamente trata la enfermedad, sino que también previene. Es el mismo método. Por lo tanto, vamos a hacer énfasis aquí en algunas cuestiones de este pensamiento. Número 1, que Dios colocó propiedades fuertes, hermanos, en cada remedio que acabamos de mencionar, incluyendo la amabilidad, el ambiente amable como un remedio de Dios. Hay fuerza en sus propiedades, pero no debilitan y no recargan el organismo. Punto número 2, que por falta de estos remedios, millones, hermanos, millones de personas están muriendo. Aquí tendríamos que reflexionar mucho, hermanos, si estamos haciendo un buen trabajo nosotros al presentar los verdaderos remedios a las personas que están enfermas o para poder prevenir enfermedades. Porque millones están muriendo porque hacen falta estos remedios. Sin embargo, mira aquí el asunto, hermanos, que hay un asunto aquí bien importante, que estos remedios pasan de moda. Quiere decir que tiene su época, pero que pasa. ¿Y sabe cuál es la razón por la que no nos interesa mucho o por qué no ponemos mucho énfasis en esto? Porque aquí dice el Espíritu de Profecía que el uso hábil de estos remedios requiere trabajo que la gente no aprecia. Hacer uso hábil, a veces pensamos, aquí hay otra confusión de que solamente el agua está hablando o refiriéndose al agua en su uso interno o externo. Pero está hablando de todos los remedios que se acaban de mencionar, el uso hábil del aseo, el uso hábil de la confianza en Dios, el uso hábil de la pureza en la vida, el uso hábil de la amabilidad, hermanos, requiere trabajo que no apreciamos. ¿Por qué no lo apreciamos, hermanos? Porque con este método de Dios no solamente se está trabajando en la parte física, sino también la mental y la espiritual. Por eso es de que le llamamos salud integral, porque aquí estamos trabajando para la edificación de un carácter, porque uno de los propósitos de la Reforma Pro Salud es la purificación de su pueblo. Otro de los propósitos de la Reforma Pro Salud es la preparación para su segunda venida. Así que, hermanos, es muy importante este pensamiento. El método de Dios está al alcance de todos, para el rico, para el pobre, pero las drogas, dice, son costosas no solamente en cuestión económica, sino también en el efecto secundario que va a tener, efecto que va a producir sobre el organismo. Hermanos, este es el pensamiento que nos permite, por la autoridad de Dios, por el Espíritu de Profecía, poder hablar de la amabilidad en una temática de Reforma Pro Salud, porque Dios lo coloca aquí en el aspecto físico. Siempre lo menciono, hermanos, el asunto de la pureza en la vida, la confianza en Dios y la amabilidad. Si a mí me dijesen, colócalo en el aspecto físico espiritual, yo lo pondría en el aspecto espiritual, porque tiene connotación espiritual. Pero bastante interesante que Dios toma la pureza en la vida, la confianza en Dios y la amabilidad y lo coloca en el aspecto físico como un remedio de Dios para poder atender las necesidades físicas del hombre. Desde luego, va más allá que eso, pero esta es la base, hermanos, por la cual vamos a estudiar la amabilidad en una temática de Reforma Pro Salud. Vamos a iniciar entonces, que apenas vamos a dar el inicio en esta presentación. ¿Qué es la amabilidad? ¿Qué es la amabilidad? Si vamos al diccionario, dice que la palabra amabilidad tiene su origen en el latín amabilitas o amabilitatis, y es un verbo que está compuesta de dos palabras, por ejemplo, el verbo amare, que es sinónimo de amar, y el sufijo idad, que es equivalente a cualidad. Entonces, si juntamos estas dos partes, podríamos decir que la amabilidad es la cualidad de amable, que es un adjetivo que se refiere a aquel o aquello que es afable, afectuoso o digno de ser amado.
En este sentido, entonces, se refiere al acto o al comportamiento en el cual nos mostramos corteses, caritativos, solidarios, complacientes y afectuosos hacia los demás. Pero siguiendo en el diccionario, hermanos, es un diccionario de conceptos y definiciones. Menciona que la amabilidad es un valor social que se funda en el respeto, en el afecto, en la benevolencia, en nuestra forma de relacionarnos con las demás personas. La amabilidad es esencial para la convivencia en sociedad. Diariamente, hermanos, hacemos uso de este principio. Diariamente en nuestra vida estamos obligados a interactuar con distintos tipos de personas. Estamos hablando del vecino, del colega, del jefe, del subordinado, del familiar, del dependiente, del amigo, del desconocido. Y la armonía de nuestro entorno social, en gran medida, viene determinada por el nivel de amabilidad sobre el cual hayamos fundado esas relaciones. La semana pasada y antepasada estuvimos hablando sobre la causa de las enfermedades y hablamos del estilo de vida. Mi entorno, hermanos, mis relaciones sociales tienen que ver con mi estilo de vida. Por eso, estilo de vida no solamente es actividad física y alimentación. Mi estilo de vida es todo lo que yo realizo en 24 horas. En este sentido, entonces, la amabilidad, hermanos, es fundamental para poder relacionarnos de una manera positiva y satisfactoria con los otros. Estamos hablando ahora ya de manera más agrupada, familia, trabajo, escuela, comunidad, iglesia. La amabilidad es una forma de mostrar nuestro respeto y afecto hacia el otro. Y además de todo lo que hemos mencionado, el Diccionario de Significados y Conceptos dice que la verdadera amabilidad, y destaco esto porque estamos en podemos decir, estamos tocando puntos seculares de un libro, de un diccionario secular, pero después vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía en relación a esto. Bueno, la verdadera amabilidad, dice el Diccionario de Significados y Conceptos, es aquella que nace de manera espontánea, natural y sin ningún tipo de interés o de intención de conseguir algo. Entonces, si hay detrás de mi acto de amabilidad algo por lo cual yo estoy haciendo ese acto porque quiero alcanzar algo, entonces deja de ser amabilidad. La verdadera, dice el diccionario, hermanos, interesante, la verdadera amabilidad nace de manera espontánea, es algo natural, no hay ningún interés de por medio y no hay ninguna intención de poder conseguir algo a la persona que yo le estoy realizando el acto amable. Así que un punto bien importante también es destacar de que hay momentos, hermanos, en las que no tenemos muchos deseos de ser amables, nos cuesta ser amables. Por ejemplo, cuando hay un mal día, cuando las cosas no están saliendo bien o no nos están saliendo bien, cuando hay momentos que queremos estar solos, la amabilidad tiene que ser con relaciones sociales, cuando están muchas personas alrededor, pero incluso en estas situaciones tenemos que recordar que los demás hermanos no tienen la culpa de lo que esté pasando en nuestra vida, por lo tanto debemos de diferenciar esos conflictos personales de todo lo demás para no dejar que ese humor personal influya en el trato hacia los demás. Así que esa amabilidad, hermanos, se refleja en nuestros actos cotidianos. Bueno, vamos a mencionar más adelantito algunas palabras que le llamamos palabras mágicas, pero vamos a ir antes a los sinónimos de la palabra amabilidad, que es muy importante destacarlos porque el Espíritu de Profecía y la Biblia maneja estos conceptos. Sinónimos de amabilidad es una lista muy larga: cortesía, gentileza, atención, urbanidad, afabilidad, cordialidad, benevolencia, agrado, afecto, complacencia, sencillez, simpatía. Todos estos, hermanos, son sinónimos de la palabra amabilidad. Y
tanto el espíritu de profecía como la Biblia maneja estos términos. Probablemente no vamos a encontrar siempre bajo el contexto de la amabilidad, pero sí podemos utilizar, o Dios puede utilizar alguno de estos sinónimos para expresar el asunto de la amabilidad. Antónimo de esta palabra es grosería, es rudeza, es antipatía, es descortesía o desatención. Bastante interesante, aunque ya lo sepamos, hermanos, cuando mencionamos el concepto de la palabra, viene a nuestra mente un poco, refresca nuestra mente al hablar de la rudeza, es lo contrario a la amabilidad. Ser antipático es lo contrario a la amabilidad. Ser groseros o descorteses, hermanos, nos coloca del lado opuesto a la amabilidad. Así que es muy importante mencionar esto. Entonces, la amabilidad, ya mencionamos que se refleja en los actos cotidianos y por lo tanto existen palabras básicas que muestran amabilidad y que conviene utilizar con frecuencia esas palabras mágicas que estábamos mencionando, como es decir gracias, como es decir lo siento, con permiso, por favor. Dice un pensamiento que palabras amables son llaves que van a abrir todas las puertas. Ahora, entonces, hermanos, podemos decir que la amabilidad es una conducta que se aprende, porque cuando nosotros aprendemos esas palabras que tienen que ver con la amabilidad, cuando somos niños, ¿verdad? Se nos enseña a decir gracias, a decir con permiso, y entonces las personas que nos escuchan dicen, wow, qué amable es ese niño, ¿verdad? O qué amable es esa niña. Es una conducta que se aprende, pero que quizá va mucho más allá de una conducta aprendida. La amabilidad es una cuestión de genética también. Y, hermanos, vamos a hacer algunas reflexiones a través del espíritu de profecía, hablando precisamente de esta cuestión genética que estamos mencionando. Una vez más, la conducta amable de una persona se aprende, pero la conducta de una persona amable también es una cuestión de genética. Vamos a ir al espíritu de profecía en el libro Temperancia, en la página 151 y 152. Dice así: el bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. Si antes del nacimiento de está hablando, hermanos, cuando la mujer está embarazada y el bebé está dentro todavía, dice, si antes del nacimiento de la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, quiere decir que es una mujer muy demandante, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Hermanos, una mujer con estas características, rasgos de carácter, le llama el espíritu de profecía, pero el bebé aún está en el vientre de la madre. Cuando el bebé nace, dice, estos rasgos de carácter se van a reflejar tarde o temprano en el temperamento del niño. Ahora sigue diciendo el espíritu de profecía. Así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. ¿Ya? Interesante, ¿verdad? La palabra. Lo recibieron nuestros hijos por herencia. Pero si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si la madre es templada y abnegada, si es bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a su hijo estos mismos preciosos rasgos de carácter. Hermanos, acabamos de mencionar algunos sinónimos de la palabra amabilidad. No dice exactamente aquí si la madre es amable, al menos en este pensamiento no, pero en otros que vienen sí aparece. Si es templada, si es abnegada, si es bondadosa, la bondad es un sinónimo de la amabilidad. El altruismo también es otro sinónimo de la amabilidad. Si una madre tiene estos rasgos de carácter, también esos rasgos van a ser transmitidos a sus hijos, esos mismos, dice aquí, preciosos rasgos de carácter. Bastante interesante. Así como se transmiten los rasgos de carácter negativo, también se transmiten los rasgos de carácter positivo. Ahora, el libro Consejos para la Salud, en la página 79, dice,
cuán importante es entonces que la madre mantenga una actitud mental alegre y ejerza un perfecto control sobre su espíritu mientras le da el pecho a su bebé. Aquí está hablando este pensamiento, hermanos, ya no de una mujer embarazada, sino está hablando de una madre que tiene ya a su bebé en sus brazos. La influencia de la madre, hermanos, no solamente durante el embarazo, sino cuando el niño es aún un bebé muy pequeño, los rasgos de carácter que manifiesta la madre van a ser ya ahora aprendidos por ese niño. Ahora, si la madre, dice aquí, actúa de esta manera, ¿de qué manera? Bueno, si tiene una actitud mental alegre, si tiene un perfecto control sobre su espíritu mientras está amamantando, mire aquí, hermanos, está la conexión entre la madre y el niño, entre ese amamantamiento. Si mientras la madre está amamantando al bebé, ella mantiene estos rasgos de carácter, bueno, no dañará el alimento del niño y la conducta, escucha aquí, y la conducta tranquila y amable que conserve mientras cuida del niño será de singular importancia para el desarrollo mental de la criatura. No se olvide, hermano, que cuando hablamos de salud, estamos hablando de esa salud integral que es física, mental y espiritual. Y aquí estoy haciendo un énfasis en una salud mental del niño. ¿Cómo se logra esa salud mental del niño? En el amamantamiento. Si la madre mantiene esos rasgos de carácter, es tranquila y es amable, mientras está dando el pecho al bebé, también dice va a ayudar a ese niño para que pueda tener un desarrollo mental saludable. Pero sigue diciendo el pensamiento. Si el niño es nervioso y se inquieta con facilidad, la actitud serena y cuidadosa de la madre ejercerá una influencia tranquilizadora y correctiva sobre la criatura y su salud mejorará notablemente. Hermanos, ¿qué le parece aquí la relación entre los rasgos de carácter, que podemos decir la amabilidad lo situamos aquí como un rasgo de carácter, esa conducta tranquila, esa conducta amable, que no solamente va a tener un efecto en el desarrollo mental de la criatura, sino termina diciendo el pensamiento, va a traer también una influencia tranquilizadora, correctiva, y la salud en general, hermanos, mejorará notablemente. Desde aquí ya de este pensamiento, hermanos, ya podemos tener una perspectiva quizá leve de por qué Dios tuvo a bien colocar el remedio de la amabilidad dentro del aspecto físico. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el libro Temperancia, volvemos al libro Temperancia, páginas 151 y 152. El enemigo de las almas conoce este hecho mucho mejor que muchos padres. ¿Cuál hecho, hermanos? El hecho de que la actitud de los padres va a tener una repercusión sobre los hijos. De eso está hablando el libro de la Temperancia, páginas 151 y 152. El asunto es de que muchos padres lo ignoramos, y aquí está hablando de que Satanás, el enemigo de las almas, conoce muy bien esto. Dice mucho mejor que muchos padres. Así es de que lo siguiente que va a hacer, sigue diciendo Temperancia, es pondrá sus tentaciones sobre la madre, sabiendo que si ella no lo resiste, podrá afectar por la madre a su hijo. Hermanos, preguntamos aquí, ¿cómo puede el enemigo dañar a nuestros hijos o a los niños, así a nuestros hijos? ¿Cómo el enemigo puede dañarlos? Dañarlos físicamente, mentalmente y espiritualmente. ¿Cómo lo puede hacer? A través de la madre. Si la madre no resiste las tentaciones y pierde el control de sí misma y no desarrolla esos rasgos de carácter que tiene que ver con la afabilidad, con la amabilidad, con la tranquilidad, dice el espíritu de profecía que Satanás puede, dice aquí, al poner esas tentaciones sobre la madre, si ella no las resiste, puede afectar por la madre a ese hijo. Así es de que la única esperanza, hermanos, de la madre, dice el libro Temperancia, está en Dios, pero puede acudir a Él en busca de fortaleza y gracia y no irá en vano.
Así que, hermanos, hay una grande promesa aquí de Dios para todas las madres, de que cuando somos tentados por el enemigo, la única esperanza, dice, se encuentra en Dios. Bueno, entonces hemos visto, hermanos, que a través del espíritu de profecía hay una base de genética, de herencia. El asunto de la amabilidad es una cuestión que se aprende, que más adelante lo vamos a ir viendo en las etapas del niño, cómo se le puede ir enseñando a que desarrolle esos actos de amabilidad. Pero, desde luego, ya desde la madre, hermanos, comenzamos este tipo de enseñanza o esa transmisión a través de la herencia genética. Vamos a ir a unos pensamientos más que ponen de base esta temática. El libro Hijos e Hijas de Dios, en la fecha 14 de marzo, o también encuentra este pensamiento en el Hogar Cristiano, capítulo 69, página 404 y 405, y ya casi estamos haciendo la reflexión en esta primera parte. Este texto de Hijos e Hijas de Dios, 14 de marzo, tiene un versículo como base, que es Hebreos, capítulo 13, versículo 1. Y dice así: permanezca el amor fraternal. Ahora dice esta matutina, que es del espíritu de profecía: nadie en la familia puede encerrarse en sí mismo. Si está lleno del amor de Cristo, manifestará cortesía, amabilidad y la máxima consideración hacia los sentimientos de los demás, e imprimirá, por medio de sus actos de amor, una tonalidad suave, placentera y gozosa a sus relaciones. Será evidente que vive para Jesús, que está aprendiendo diariamente lecciones a sus pies y recibiendo su luz y su paz. Hermanos, aquí vamos a hacer un paréntesis, porque estos actos de bondad, estos actos de amabilidad, tienen que venir a ser un componente en nuestra vida diaria. Por eso es que les llamamos hábitos, porque primero es un pensamiento, después es un acto que se repite constantemente forma un hábito, y el hábito está formando el carácter. Sin embargo, aquí en este pensamiento, hermanos, dice: es evidente que una persona que está practicando estos hábitos, dice, es evidente que vive para Jesús y que está aprendiendo diariamente, porque el espíritu de profecía en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio se hace un énfasis mencionando que la reforma pro salud, hermanos, es la verdadera santificación. Comer, beber, vestirse, más todos los demás principios de salud, ahora incluyendo también los actos de bondad y actos de amabilidad. Esto, dice, es la verdadera santificación. Es un principio vivo y activo que se mueve en la vida diaria. Pero este pensamiento hace un énfasis nuevamente en una lección que tenemos que aprender diariamente, en nuestras 24 horas. Cultivar de forma esmerada el decoro externo no basta para acabar con el enojo, el juicio implacable y la palabra inconveniente. Interesante. No solamente estamos hablando de una cuestión externa. Puedo hacer un acto de bondad y de amabilidad, mis manos pueden ser muy colaborativas, pero ¿qué es lo que está allá dentro de mí? Por eso el pensamiento de hijos e hijas de Dios dice: cultivar de forma esmerada el decoro externo, hermanos, externo, no basta para acabar con el enojo que probablemente hay allá adentro, ese juicio implacable, esa palabra inconveniente. El verdadero refinamiento, dice, no traslucirá mientras se siga considerando al yo como objeto supremo. El amor debe residir en el corazón. Hermanos, al estudiar esta temática, como todas las que tienen que ver con la reforma pro salud, está basado en el amor. No se olvide, hermanos, que este es el brazo derecho del mensaje central del ministerio evangélico, y la base es el amor. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Porque hacemos el cambio de alimentación, porque estamos cambiando nuestro estilo de vida, porque ya no seguimos los hábitos perjudiciales del pasado. ¿Por qué estamos haciendo esos cambios? Si lo que nos está moviendo no es el amor a Dios, entonces estamos solamente, hermanos, podando ese árbol de manera externa, pero no estamos atacando desde la raíz.
La reforma pro salud la verdadera reforma se basa en 3 características, que es el arrepentimiento, la fe y la obediencia. Arrepentimiento. Así que cuando Dios me perdona, yo puedo valorar ese amor que Dios tiene hacia mí. Y por ese amor, hermanos, ahora el alma, dice el espíritu de profecía, fe y obras, en el ser humano comienza a surgir el amor por el Dios que nosotros tenemos, y eso es lo que me motiva a hacer las obras. Así como el cambio de alimentación, el ejercicio y todos los demás principios que tenemos, el asunto de la amabilidad también tiene que ser movida por amor. El amor, dice, debe residir en el corazón. Un cristiano verdadero funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por su Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus semejantes. Si en el corazón existe la divina armonía de la verdad y el amor, entonces ella resplandecerá en las palabras y en los actos. Esto es lo que impulsa, hermanos, esto es lo que impulsa. Debe morar en el corazón el espíritu de la benevolencia genuina. El amor imparte a quien lo posee gracia, recato y modestia en la conducta. El amor ilumina el rostro, suaviza la voz, refina y ennoblece a todo el ser. Lo pone en armonía con Dios porque es un atributo celestial. Bueno, esto es maravilloso. Y estamos finalizando con este pensamiento que es un pensamiento muy difícil de poder leer. Se encuentra en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 247, en el párrafo 1. El corazón donde reina el amor será guiado a una conducta suave, cortés y compasiva hacia los demás, ya sea que nos gusten o no, ya sea que nos respeten o nos traten mal. Hermanos, esta es la parte más dura de este principio físico. Esta es la parte más dura de este principio, de este remedio agente natural. Recuerda que el párrafo 451 dice que estos principios o estos remedios pasan de moda porque su uso hábil requiere un trabajo que la gente no aprecia. Bueno, ¿por qué no se aprecian estos remedios, hermanos? Porque aquí tiene que ver mucho el dominio propio. Aquí tiene que ver mucho con la disciplina. Aquí tiene que ver mucho con la fuerza de voluntad. Aquí, hermanos, tenemos que estar dispuestos al sacrificio. Amabilidad cuando la persona no me quiere, amabilidad cuando no me respetan, amabilidad cuando me tratan mal. Hermanos, ¿por qué el Señor nos pide cosas tan difíciles? Sin embargo, mente, carácter y personalidad dice, el corazón donde reina el amor a Dios, va a ser guiado por una conducta suave, siempre. Aquí no existen circunstancias. Va a ser guiado a una conducta cortés, a una conducta compasiva hacia los demás. Me guste, dice aquí, ya sea que nos gusten o no las personas, ya sea que nos respeten o no las personas, y ya sea que nos traten bien o nos traten mal. El amor, dice, es un principio activo, mantiene continuamente delante de nosotros el bien de los demás y reprime nuestras acciones desconsideradas a fin de no fracasar en nuestro objetivo, que es ganar almas para Cristo. Me encanta este pensamiento. Esto es la página 246, párrafo 3 de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. El fin, hermanos, de este principio, aparte que tiene su relación con la salud física directamente, que lo vamos a estudiar más adelante, que tiene que ver la amabilidad con mi salud física, ¿por qué Dios lo coloca aquí? Aparte de eso, hermanos, hay un objetivo aquí. Y Mente, Carácter y Personalidad dice que el objetivo aquí es la ganancia de almas para Cristo. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, no se olvide, hermanos, que en una temática de Reforma Pro Salud, la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del ministerio evangélico. El cuerpo, lo hemos visto en otra temática también. El cuerpo es el evangelio o el ministerio evangélico o el mensaje del tercer ángel o el plan de la salvación o justificación por la fe. Pero el brazo derecho, hermanos, tiene que trabajar de continuidad y tiene un movimiento continuo a la par del mensaje.
Y el objetivo, dice aquí este pensamiento, es ganancia de almas para Cristo. Por eso, el asunto de la reforma pro salud dice, Dios le ha conferido un poder a la reforma pro salud. Un poder le ha conferido Dios, ¿sí? Y, hermanos, en otro pensamiento dice que ese poder es lo que la gracia de Cristo puede lograr en la vida de una persona, una transformación total en la vida de una persona. Una persona transformada no solamente mentalmente y espiritualmente, sino también la transformación física. Estamos hablando de todo el ser. Esta es la santificación bíblica a la cual hace alusión el apóstol San Pablo en Tesalonicenses capítulo 5. Y el Dios de paz dice, os santifiquen todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que pueda ser irreprensible para la venida del Señor. Hermanos, la reforma pro salud tiene que cumplir este propósito. Por lo tanto, Dios se ha encargado de poner en su sabiduría este plan, hermanos, tan maravilloso de salud que tiene estas implicaciones. Una salud física, mental y espiritual. Y esto es lo que la gracia de Cristo, hermanos, va a poder hacer en la vida de una persona que se deje ser guiada por Dios. Así que vamos a culminar aquí con la presentación y más adelante, cuando estemos hablando sobre el asunto de la amabilidad, vamos a ver vamos a ir adentrándonos un poco a la parte fisiológica para poder comprender, hermanos, por qué Dios coloca la amabilidad dentro de los principios de salud. Porque hay una relación muy estrecha, hermanos, para el desarrollo de mi salud física. Así que el Señor nos ayude para que podamos obedecer estos principios, hermanos, que están cumpliendo una función muy específica ahora que estamos viviendo el verdadero día de la expiación, mientras se hace la limpieza en el santuario celestial. Aquí en la tierra también tiene que haber una colaboración de la limpieza física, mental y espiritual. Vamos a orar y de esa manera vamos a concluir la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, Señor, te agradecemos en esta hora porque a través de tu palabra nos dejas ver ese plan tan maravilloso de salud. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero el cielo solamente aprueba un método. Y ese método es hacer un uso correcto de todos estos principios de salud que tú nos has dado. Ayúdanos para poder amarte, ayúdanos para poder obedecerte y poder cumplir así tu voluntad y poder estar preparados para tu segunda venida. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermanita Brenda, que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Qué precioso tema, Beatriz, que nos has traído esta noche, ¿no? Beatriz, ¿tú crees que tener una mascotita en la casa también podría ayudar a que nosotros podamos ser amables también con los animales? Sí, claro que sí. Vamos a hablar de los animalitos más adelante también en esta temática porque hay una hormona que se activa en nuestro cuerpo y en los animalitos también que nos ayuda. Es un ciclo aquí, pero sí, hermanos, por parte de Dios, y es un requerimiento también no solamente el ser amables con los seres humanos, sino también con los animales, tener un cuidado especial por ellos. Amén. Eso cambia mucho nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento también, ¿no? Lo digo porque la hermana Elizabeth, por ejemplo, siempre está enfermita, pero yo cuando estoy hablando con ella puedo ver que está cuidando de la perrita, ¿no? Y entonces esas cosas pequeñitas, estoy segura que psicológicamente ayudan a las personas que están también enfermas, ¿no? Y también su carácter, que es lo más importante. Sí, caractermente, pero también corporalmente son beneficiados. Ajá.